¡Bravo! Oye, ese fenómeno de solo para mujeres sigue la fiebre porque, bueno, ve nada más cómo se entregan, cómo se te entregan. Alex. Cómo se entregaron, se arrastraron por el piso para llegar al rincón de las primicias. Oye, feliz de estar aquí, de poder platicar. Estaba platicando con Gilberto también antes de verte un poquito afuera de ahorita de lo que es esta docuserie que está por ViX ya, los 4 episodios de Solo para Mujeres. Y no es solo para mujeres la docuserie, es para todo el mundo. Okay. Es para ti, para la nueva generación, para la generación de antes, para hablar un poco del contexto de lo que era el espectáculo, de lo que es ahora el espectáculo, de lo que contribuyó la producción de Sergio Mayer y mía en este sentido. Y ahora Materiales Imaginarios y Darío Yazbe, que son los productores de la docuserie. Sergio y yo no tenemos que ver nada ni en la editorial ni en la narrativa. Lo que entregamos fue nuestro material, más todos los acervos que hay de tanta cosa. Y se habla en 4 episodios de toda esta historia de cómo Solo para Mujeres se convierte en una de las banderas, no la única, que tienen las mujeres que venían arrastrando en 99 antes de alzar la mano, de tener su espacio, su lugar y decir yo tengo derecho a. Solo para Mujeres se convierte en esa parte. Y lo que me encanta del documental también es que la gente joven de hoy en día, mucha gente quiere la medalla pero no quiere ir a la guerra. Claro. Y ahí se van a dar cuenta de que los sueños son buenos, son saludables, son sanos, las ideas son increíbles, pero nada sirve si no realizas. Claro. Si no trabajas con excelencia, con dedicación, con disciplina, con empeño, con constancia para poder lograr algo. Y Solo para Mujeres llega en 1999, la primera gira dura 3 años, hace todo el continente americano. En realidad, bien lo dices, fue un fenómeno cultural porque yo recuerdo que era los galanazos de las telenovelas, los actores que siempre has visto como, claro, el actor se va a encuerar, o sea, a ver, no estoy entendiendo, o sea, se va a quitar la ropa y va a bailar cachondo, ¿por? O sea, sí creo que también ustedes marcaron una pauta en nuestro país que por eso impactó en Latinoamérica y por ahí leí que el último show de Solo para Mujeres fue 2017, o sea, un impacto así de grande. Lo hemos producido 4 veces, Sergio Mayer y yo. El último que se produjo, que se habla también en el 4º episodio de la docuserie, hablamos del terremoto. Ese show del 2017 teníamos, yo creo, el elenco más estelar. Emanuel Palomares, David Cepeda, por decirte 2 nombres, Latin Lover otra vez de regreso. Mucha gente que estaba ahí, un elenco precioso, cachondo, increíble, un buffet de hombres para las mujeres sensacional. Y el día del ensayo general tenemos el terremoto a la 1 de la tarde. Al día siguiente no hubo show, el show ya no caminó, tuvimos unas pérdidas brutales económicas, Sergio y yo. Se hicieron de ahí nada más el estreno, se pasó de septiembre a noviembre y 4 fechitas. Ahí hablamos de todo eso. Pero también hablamos en el 1 de cómo nace el show. Pero cómo está nuestro país en un cambio político. Empieza Fox a decir mexicanos y mexicanas. Él empieza con el lenguaje inclusivo, que todo el mundo lo regañaba, diciendo mexicanos están las mujeres. Pues no, señores, había que darle su espacio a la mujer y nace Solo para Mujeres. Y tenemos suerte de nacer en ese momento, porque llegó la ola, nosotros estábamos en la tabla de surf, como decimos, como dice Sergio también, y empezamos a... Todo llega, todo se acomoda. Y se convierte en lo que es, detractores que hubo muchos, ¿no? La religión, la política. Oye, y los mismos compañeros, porque al pasar tantos años, me imagino que hay roces, ciertas cosas. Se habla también abiertamente de alguna rivalidad que pudo haber existido. Se habla de todo en el documental. Todo, sin pelos en la lengua, como ni dice. Sergio ni yo tenemos que ver. Hay quien habla mal, hay quien habla bien, hay quien lo gozó, hay quien no, hay quien cayó en los excesos, hay quien se divorció, hay quien no pudo con la fama, hay quien lo rebasó la fama y de repente dejó de ser Juan y se convirtió en el de Solo para Mujeres. Así de grande se hizo la marca. Además, y la el show. construcción física que representaba esta meta que tenían de mostrarse impecables, que también necesitaba de un rigor y que también había una competencia interna, porque los egos debían haber sido tremendos, brutales, cuando eso detonó y cuando eso explotó. Pero Sergio y yo siempre hemos sido muy claros en cuanto a las reglas. A mí no me importa quién seas. A mí me importa qué haces y cómo lo haces. Y en el qué haces y cómo lo haces hay una regla de cómo te tienes que comportar, cómo se tienen que hacer. Por eso hay tanto material grabado, porque era una línea tan delgada donde cuidábamos y respetábamos mucho a la mujer, pero sobre todo al actor que estaba arriba del escenario. Porque te sentías Dios en ese momento, o sea, hacías así, te quitabas algo, te volvías loco. Yo quiero saber por qué esperar tanto tiempo para contar todo esto. O sea, hay algo en el interior de Sergio y tuyo que decían... Siento que me faltó explicar esto, siento que no me gustaría que se quede o... Era el momento de hacerlo,
Tenían que pasar 26 años, tenían que pasar 4 puestas del show y me repito, Sergio y yo aparecemos como productores ejecutivos porque somos los dueños de la marca, somos los productores, somos los creativos, somos los que hicimos la inversión. Director, ¿no? Somos, ¿mandé? Fuiste director de Solo para Mujeres. Soy productor junto con Sergio. La idea fue mía, la idea nace viendo Full Monty en mi casa y dije, ¿y si junto actores y hago eso? Y luego me junté con Sergio, con los Garibaldis y empecé, todo eso sale en el documental, ¿tú te quitarías la ropa? Y el otro dijo, sí, claro. Y esa es una dupla increíble. Por eso no nos han podido igualar. Y no lo digo así con soberbia sobrada, sino no han podido, siempre como dicen, y no lo decimos nosotros, siempre imitados, nunca igualados. Claro. O sea, el show no es baila, quítate la ropa y pon música. Hay un alma atrás, que es la que tenemos nosotros, pero se habla de muchas cosas y las reglas siempre han sido muy específicas. La disciplina, lo que se tiene que cuidar, la discreción, la pulcritud de lo que haces y todo, y eso es lo que hizo que de repente hoy haya un documental que no lo producimos, lo hace Materiales Imaginarios y está dirigido por una mujer, importantísimo. Sí, no, pero además es impecable la edición, la forma en que te van presentando esta línea melodramática, los testimonios oportunos. ¿Cómo te ves, Alexis, a la distancia después de esto? O sea, ¿cuál es la reflexión de ese Alexis que hizo eso, que impulsó y que movió toda una industria? Porque también hablábamos de eso. Sí. Emocionalmente, ¿cuál es el contraste? ¿Sabes qué pasa? Que muchas veces en esta carrera estamos llenos de nos, estamos llenos de rechazos, estamos llenos de crítica. Está joven, está alto, está chaparro, está viejo, está canoso, está esto. Y te tienes que ser de una piel muy gruesa. Y cuando al pasar del tiempo te das cuenta de que el esfuerzo valió la pena y de que pudiste hacer algo. Y yo creo que el mensaje más importante, que es como empecé, y le digo a la gente, cuando lo veo, digo, claro, lo logramos, lo hicimos. Y el mensaje para la gente de mi generación y de los jóvenes es decirle, ¿tienes un sueño? Todavía puedes, pero trabájalo, aterrízalo, hazte una ruta crítica. ¿Quién, cómo, cuándo, dónde, con qué? ¿Quién va a sumar? ¿Quién aporta qué? Toda persona que estuvo en Solo para Mujeres, así haya bailado una vez o haya acomodado una silla, es importante en este engranaje que hizo que fuera un fenómeno, porque todo es un trabajo en equipo. De nada sirve una idea si no hay una realización. Claro. Y eso requiere de algo. Y yo creo que también ese es el mensaje más importante. Mis hijas, la chiquita que tiene 14 años lo veía y me decía, papá, ahora entiendo un poco cómo eres. Ahora entiendo más cómo eres y por qué eres. Soy pragmático, soy cuadrado, soy de repente, te digo, oye, Shanik, puedes, háblale, ¿no? Si estamos haciendo Alice, me dice, sí, ahorita, y me volteo y no lo estás haciendo, y estás viendo Instagram, te digo, ¿qué haces viendo Instagram? Haz lo que tienes que hacer. Sí. No, porque ahorita, y estas nuevas generaciones de hoy, o lo es todo inmediato, pero son puras tonterías, o es para después. Y el después se convierte en nunca. Y la manera de realizar tus cosas es accionar en el momento. ¿Qué es la disciplina? La lealtad que te tienes a ti mismo, las ganas de hacerlo, y eso se ve ahí, los cuerpos, el trabajo. Como dice, sí, la dedicación. En Solo para Mujeres se quedó el que tenía los pantalones de quitarse los pantalones. Eso es un eslogan que tienes ahí. Me encanta. Y hablando de esa fórmula mágica, porque es mágica, tú puedes poner el corazón, el alma, ser disciplinado, y a veces no suceden este tipo de fenómenos. ¿Han platicado quizá resurgir a Solo para Mujeres después de este documental o la verdad no? Pues ahorita lo importante es el documental y lo que me preguntabas, que me tardé en contestártelo. La idea, Sergio y yo siempre grabábamos todo y en el 2017 empezamos a hacer entrevistas y dijimos, pues igual y algún día hacemos algo y que empiece a haber material. Y obviamente después del terremoto se frenó. En una comida en Barcelona estaba yo filmando una película con Darío Yazbek y me dice, invítame a comer. Él me invita a comer, más bien te invito a comer. Me dice, cuéntame de Solo para Mujeres porque quiero saber qué es eso. Yo sé que mi tía Mariana Yazbek les hizo las primeras fotos el primer año, año y medio. Y yo de niño jugaba Solo para Mujeres. Eso pasaba. Órale. Los niños jugaban a quitarse la sudadera sin saber de qué se trataba. Claro. Y les hacían fiesta. Y le empiezo a platicar y me dice, ¿eso es el show? Le digo, sí, eso es, involucra ta. Me dice, déjame pensar qué se puede hacer. Llegamos a México y a los 3 meses me habla y con Santiago Moar, que es un gran director, escritor y realizador, me dice, oye, te queremos invitar a cenar, vamos, queremos hacer un documental. Le dije, ¿cómo? Sí. Y esto, le dije, ok, me dice, ¿puedes hablar con Mayer? Claro, le hablo a Mayer. Y Mayer y yo somos muy así, ¿no? Si él dice que sí, yo digo que sí. Si yo digo que sí, él dice que sí, cuando estamos separados. Y de la misma manera él no, le dije, pasa esto, me dice, socio, lo que decidas. Vámonos, ¿tú confías en ellos? Le dije, totalmente.
gente joven, sangre joven, impulso, ímpetu, Otro enfoque una también, ¿no? visión diferente a la que tendríamos Sergio y yo. Totalmente. Y no nos metamos en nada, y aquí está 4 episodios. El 3 es devastador. Habla de un accidente que no fue un accidente, fue un atropellamiento, fue al final un homicidio, si lo quieres llamar así. Ahí está el 3 para que lo vean. Se hace un homenaje a la memoria de Edgar Ponce. Fue algo que no debió de haber pasado. Oye, ver cómo sucedió todo. Algo que te impactó tanto en ese momento y ahora verlo en un documental, porque como bien lo dices, tú no te pusiste ahí a editar las escenas. O sea, después de este momento tan doloroso en tu vida, sentarte y ver esa escena, o sea, ¿qué significó para ti? No, bueno, para mí al final también fue muy impactante. Yo fui en la ambulancia con Edgar cuando falleció la primera vez. Yo iba parado en la ambulancia apretando una bombita que tenían y ahí lo lograron revivir. Yo iba apretando la bombita cuando llegamos al Ángeles y en el Ángeles volvió a fallecer. Todo eso está en el documental. Yo cuando me ponen las escenas después acaba de cumplir 20 años, el 5 de mayo, a mí me tocó ver, porque así lo quise hacer, el 5 de mayo puse el 3 de este año. Y lo vi y fue así estaba con mi mujer, con Cintia, que les manda muchos saludos, que estamos juntos en la obra de teatro para que vayan al nuevo Teatro Versalles sábados y domingos. Y ahora en lo de chef también. Y ahora vamos a estar en Hoy Soy el Chef ahí en Hoy, pero el teatro está bien padre. Sábados y domingos 6 y 8:30, vamos a cumplir las 200 representaciones. La próxima semana, ¿no? La próxima semana, el miércoles. Y estaba ella viéndolo conmigo y me decía, mi amor, ese que está ahí eres tú. Y eso que se logró, y ya vino la broma, ¿no? Me dice, quiero de regreso ese güey en ese cuerpo y que me baile así. Y le dije, ok. Todavía le puedes bailar así. Sí, y nunca se lo hice a nadie antes, entonces todo se acomoda en la vida, pero cuando vio el accidente y todo me dice, ¿cómo? Y lo que le digo a la gente hoy que tuvimos la rueda de el screening y la alfombra roja y todo, le digo, para el periodista, no para el que chisme de espectáculos, para el periodista ahí hay mucho trabajo, está perdida la carpeta de investigación y eso lo hablan, nos enteramos por el documental. O sea, digamos que hay Luis como una Pascasio Muguerza nunca tocó la cárcel, nunca nada, eso ya se hizo un juicio y no se puede volver a hacer, pero es devastador ver lo que sucedió. Y las leyes se nos estaban volteando, primero a los del show y luego con Sergio, y se ensañaron mucho con Sergio. Sergio es muy inteligente, estuvo muy bien asesorado y nunca hicimos nada incorrecto. Y por eso lo pudimos librar, pero ahí se cuenta todo esto de una manera donde... También su versión, ¿no? O sea, abiertamente, pues, sin sentir es que no necesitamos nuestra versión. Claro. Okay. Te voy a decir una cosa, en ese momento no existían las redes sociales. Nadie traía un celular donde podía grabar. Pero el accidente está grabado con 6 cámaras. 3 de Televisa y 3 de Sergio Mayer y Alexis Ayala. El accidente le dio la vuelta al mundo. El accidente fue como a la 1 de la mañana. Sí. Para las 5 de la tarde teníamos a todos los medios en el Hospital Ángeles. Ya todo el mundo estaba enterado. A las 6 de la mañana, 7 de la mañana estaban los noticieros de todas las televisoras que pudieron saber. Le dio la vuelta al mundo el accidente. Brutal. Y ahí está. Wow. ¿Cómo es posible que con estas imágenes, se los dejo para que lo vean, en el episodio 3 del documental, las cosas hayan caminado como están? Como decimos también, yo no le deseo ningún mal a nadie, espero que quien estuvo involucrado pueda dormir bien. Claro. Y que Dios lo perdone y que se perdone al mismo. Y es que era increíble la reacción de este sujeto cuando lo entrevistaban, cuando los embistes. Es una cosa que lo veíamos en la televisión y no lo creíamos. Hoy justamente ha cambiado todo con las redes sociales, porque ya vemos la misma revolución que se podría estar televisando, ¿no? Pero era impresionante ver la frialdad con la que... Nunca se acercó. No, solo van a ver ahí. Ya tuve un accidente, sí, de sur a norte en el periférico. Pero ¿sabes qué? Atropelló a 9. No, bueno. Mató a 1 y a 5 los mandó a quirófano. Sí, o sea, que dices, ¿cómo puede haber impunidad? Pero y no lo digo, perdón que te interrumpa, no lo digo con saña ni con ganas de que, como digo, que Dios lo perdone y que Él se perdone y todo eso, pero la verdad ahí está. No, yo creo y cada quien la puede ver y calificar como es. Creo que si se remueven ciertas cosas, al final el documental no era específicamente para hablar de esto, pero si se remueven ciertas cosas es porque la verdad, tarde o temprano siempre sale a la luz, independientemente de que la verdad siempre nos alcanza. ¿no? La justicia a veces no sea de la manera que tú esperas. Yo sí creo en la justicia divina y también creo que la gente al final pues de alguna manera paga las consecuencias de eso. Fue un evento extraordinario, terrible, que hasta la fecha, el día de hoy, siempre estará presente en los que lo vivimos, pero también, y lo hablamos ahí,
afortunada o desafortunadamente, no el espectáculo tiene que seguir, la vida tiene que seguir. Claro. Y tenemos que aprender de esos eventos extraordinarios y darnos la oportunidad. Todos los seres humanos, todos los que estuvieron involucrados, quien atropelló y quien no atropelló, y todos tenemos derecho a una segunda, tercera y cuarta oportunidad en la vida, pero te la tienes que dar tú también. Exacto. Y te la tiene que dar la vida y te la tiene que dar Dios, o si crees en un poder superior. Claro. Y bueno, pues al final, profundamente agradecidos primero con tu generosidad siempre, Alexis, para platicarnos de estos temas, de todo lo demás. Sí, tan abiertamente, ¿no? Y también pues reconocer este gran trabajo, porque hacen falta documentos para el entretenimiento, no hay muy pocos, o sea, se dejaron de hacer hace 30 años, cualquier cantidad de libros y ediciones especiales y cosas de televisión cada vez eran menores, y hoy con redes sociales pues eventualmente te las vas encontrando en el TikTok, algunas cosas de nostalgia, pero cuando te encuentras con documentos como esto, pues también lo único que haces es fortalecer una industria que necesita y que exige un respeto para toda la gente que forma parte de este Star System, para primeros actores como Alexis, ¿no? Para y entender lo que hay detrás, porque como bien dices, un fenómeno, ay, si entonces me quito la ropa, no, gracias a un documental como este podemos entender todo el trabajo que significa poder llegar a tener un éxito como Solo para Mujeres. Quitarte la ropa era lo menos importante, eran 10 segundos de cada número. Había muchas cosas y yo les agradezco como siempre el tiempo, gracias Gilberto, los profesionalismos, la manera en que se tocan las cosas y se abrazan, y ojalá que la gente acompañe a entender un poco el fenómeno que fue Solo para Mujeres, que de alguna manera sigue siendo y cómo contribuyó al espectáculo, y aunque no lo crean, a una revolución del feminismo. Sí, claro, sí, marcaron una parte importantísima en la historia, y eso no lo podemos pasar por alto ni hacernos así como que no ocurrió, porque sí ocurrió. Hoy es cumpleaños de Sergio Mayer, socio. Te amo. Happy birthday. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. Bye. Muchas felicidades. Muchas gracias, Alex. Gracias a ti.